¿Quién es ese hombre? ¡Hey! ¿Qué se dice pues mis fieras? El día de hoy vamos a hacerle la reconstrucción a este World Record de Maxpar. Esta es una de las reconstrucciones más difíciles que yo haya hecho en mi vida. Es más, este es el único video que van a ver y que van a encontrar en todo YouTube acerca de esta reconstrucción de 4x4. Fue muy difícil para mí hacer esta reconstrucción, ya que no encontré la mezcla, no encontré el scramble por ningún lado. Así que me tocó ubicar pieza por pieza de 4x4 para hacer esta reconstrucción. Espero aprendan mucho de esta reconstrucción, ya que vamos a ver cómo es que Maxpar hace el cubo 4x4. Y nada, mis fieras, denle like, suscríbanse. Esta es una de las reconstrucciones más difíciles que yo he hecho en mi vida. 15 segundos armando el cubo 4x4. Me parece una total locura hasta donde ha llevado las cosas Maxpar. Y nada, mis fieras, espero les guste mucho este video. Comencemos. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Listo, mis fieras, acá tenemos la mezcla. Esta mezcla me la he conseguido no sé ni cómo. He hecho la reconstrucción viendo el video. He acomodado todas estas piezas viendo el video, así que no tengo el scramble. Si alguien tiene este scramble, por favor déjelo en los comentarios. Maxpar lo hizo por la cara verde y la azul. Nosotros vamos a estar viendo la cara blanca y la amarilla. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. Por acá tenemos estas dos barras amarillas, tenemos esta arista ya lista y las blancas están por esta parte. El primer movimiento que hace Maxpar es una D', ubica esta barra de esta manera y luego va a hacer R2'. Ahí tendríamos los dos primeros movimientos. Luego de esto va a acomodar esta pieza en esta posición. Hace F2 y la junta con esta pieza con un movimiento de R a 2 capas. Luego de ello, acá tenemos las otras dos blancas. Hace U, ubica esta de esta manera. Hace L2, posiciona esta en esta parte, acá tenemos la otra y luego va a hacer lo siguiente. Maxpar no la va a juntar con esta, sino que va a hacer el siguiente movimiento, va a hacer Z', posiciona el amarillo acá y esta parte blanca acá y luego va a hacer R2. Ahora sí posiciona esta de esta manera, luego lo que va a hacer es que va a rotar. Y después de esto va a hacer otra rotación de X'. Luego posiciona esta de esta manera, hace L' a 2 capas, U2 y L. Ahí tendríamos el centro blanco y el centro amarillo. Y como podemos observar, se nos formaron dos aristas en la parte superior. Luego Maxpar va a hacer lo siguiente, hace esta rotación y esta rotación para posicionar el amarillo en la mano derecha y el blanco en la mano izquierda. Acá Maxpar va a hacer lo siguiente, va a hacer esta rotación, se ubica en esta posición. Acá tenemos estas dos piezas. Luego hace este movimiento de 3 capas de R', hace U', R y posiciona el azul en esta parte. Ahí tendríamos las 3 aristas y ya lo que falta es la última arista y los demás centros. Empezamos con los centros, hace R' a 3 capas, R, posiciona este de esta manera, acá tenemos el naranja, el azul, luego hace U2, posiciona el azul acá, acá tenemos el rojo, R' a 3 capas, U, acá tendríamos el rojo, acá tendríamos el azul, como podemos observar tenemos el verde en esta posición. Luego lo que va a hacer es R', U', R, U y acá organiza el azul de esta manera. R'. Acá tendríamos el azul, tenemos el rojo y el naranja. Luego de esto hace U', R', hace el verde en esta posición, U', lo posiciona acá, hace R', U2 y por último hace R2. Ahí tendríamos el azul, el rojo y nos faltaría el naranja y el verde. Luego va a hacer este movimiento de R' a 3 capas y va a solucionar el naranja y el verde. R, U', R'. Ahí tendríamos los 4 centros.
Recordemos que ya hizo las 3 aristas, amarillo, blanco, las 3 aristas y los 4 centros. Luego de esto va a hacer lo siguiente. Acá tenemos esta blanco-naranja y esta blanco-naranja. Hace U', luego hace esta rotación de Z', junta acá con un movimiento de U a doble capa, L', U, saca la blanco-naranja, L, U', organiza los centros, luego hace un movimiento de D, organiza las aristas, luego hace R a 3 capas, U' y organiza los centros. Ahí tendríamos la cruz blanca, los 4 centros y el centro amarillo. Vamos a continuar con las aristas y para la solución de estas aristas va a hacer lo siguiente. Hace este primer movimiento de U a 2 capas, luego hace este movimiento de U, acá tenemos el amarillo naranja, acá está el amarillo naranja, luego hace este ''movimiento a 3 capas de D e inserta la amarillo naranja en esta posición, puesto que la tenemos acá, y lo va a hacer de la siguiente manera: R, U', R'. Ahí quedaría esta amarilla naranja acá, luego hace estas 2 rotaciones, 1, 2, y va a hacer lo siguiente: hace R, U', R'. Y ahí tendríamos el verde naranja. Luego hace U', y acá va a hacer lo siguiente: U se equivoca y luego hace U2. Como podemos observar, le faltan 5 aristas y las va a solucionar de la siguiente manera. Él hace R, U', R', posiciona esta de esta manera, hace U, junta acá el amarillo rojo, luego va a hacer este movimiento de D' a 3 capas, saca esta amarillo rojo, L', U, L, luego hace U', y como podemos observar le restan tan solo 3 aristas. Luego hace este movimiento de D a 3 capas y va a posicionar esta arista en esta posición, R, U', R', luego hace este movimiento de U a 2 capas, acá hace la verde rojo, luego hace U2, tenemos esta en esta posición y va a insertar esta en esta posición, hace F, R', F', R, y por último hace este movimiento de U'. Ahí tendríamos todas las aristas. Como pudimos observar, utilizó esta parte para hacer esas 5 últimas aristas. Ahora vamos con el primer par de F2L, ya estamos en la parte de 3×3 y lo va a solucionar de la siguiente manera. El primer par va a ser el siguiente: hace esta rotación y va a hacer lo siguiente: hace L', U, L, acá tenemos este verde rojo, R, U', R', lo inserta, ahí tendríamos el primer par, luego va a hacer U', L, U, L, ahí hace este par en esta posición, luego rota, lo inserta en esta parte, ahí tendríamos el segundo par, tenemos este y tenemos este acá. Ahora vamos con el tercer par, va a hacer lo siguiente: hace R, U2, posiciona este en esta posición, R', U, y le queda de esta manera. Ahí tendríamos el tercer par. Luego de esto, ya hizo estos 3 pares, va a hacer una rotación y como podemos observar le queda este par en esta posición. Max Par es un animal. ¿Cómo va a hacer esto en 15 segundos? Y además con ese montón de rotaciones vamos a ver cómo soluciona este par. Por acá por la parte superior les dejo el algoritmo. Va a ser L', U, L, ahí lo saca, tras de eso lo separa, luego hace este movimiento de D a 3 capas, hace U, R, U', R', U', y le queda en esta posición, lo inserta y ahí tendríamos todo el F2L. Por último le queda este caso de OLL y acá va a ser un ZBLL. Por acá por la parte superior les dejo el algoritmo y la solución sería la siguiente: U', R', F', R3, U, R, U', R3', F y por último U'.
Ahí tenemos, parce, esta belleza de tiempo de MaxPar. Parce, me ha costado mucho hacer esta reconstrucción. Es la reconstrucción más difícil que yo haya hecho. Como pueden ver, esta reconstrucción no se encuentra en YouTube. No hay nadie que haya hecho esta reconstrucción. En total fueron 128 movimientos. Esto es una total locura, parce. A una velocidad de 8.09 movimientos por segundo. La verdad, MaxPar es un animal. Y nada, mis fieras, espero les haya gustado mucho este video. Dejen su like. Me ha costado demasiado hacer esta reconstrucción, casi no lo logro. Recuerden que este es el único video que hay en todo YouTube de esta reconstrucción. Espero les haya gustado mucho, parce. Se cuidan, se bañan, los quiero mucho. Suscríbanse, denle like. Hasta la vista, mis fieras. Chao.